PowerPoint, la presentación, ya está. Y salimos un ratito. Ya está. Listo, a ver. Ya, ok. Ya está. A ver, empezamos. Inclusión de enunciados. Es similar a lo que estábamos trabajando en oraciones incompletas, ¿sí? En oraciones incompletas que hablábamos acerca de introducir palabras. Ahora vamos a introducir lo que refiere a enunciados. Vamos a completar textos. Así que tiene cierta similitud. Dentro de la competencia, ¿qué nos dice? Se trata de que tengas que identificar las relaciones que se producen entre diferentes estructuras textuales. Te van a presentar digamos, un texto completo, igual que la semana pasada hemos estado viendo, ¿no? De un texto ya ordenado, ojo, ya está ordenado. Y luego vas a tener que incorporarle un enunciado en función digamos, al tema que se está dando, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado en esa incorporación. Así que veamos. En lo que refiere a una definición, ¿qué dice? Son ejercicios de aptitud verbal, ¿sí?, que permiten identificar el enunciado a insertar en el espacio en blanco que está proporcionando este ejercicio, ¿no?, que manifiesta este ejercicio, ya sea en una introducción, desarrollo o conclusión. Yo tengo que observar, ¿no?, considerando jerarquía, coherencia y cohesión. Yo tengo que considerar estas tres cosas por el hecho de que aquí, si se trata de una jerarquía, definitivamente si es una introducción lo que falta, yo tengo que buscar dentro de mis alternativas alguna que me propicie un inicio. ¿No es así? Así que tengo que priorizar más que todo la que domine el tema, la que esté proporcionando ese inicio, ya sea una presentación, por ejemplo, o antecedentes. Tengo que ver esa jerarquía. En el desarrollo, debo mantener una cohesividad. Y la cohesividad se va a dar porque vamos a observar que si se está iniciando al momento del inicio, se está dando lo que es el manejo de un tema en específico y está en plural, yo tengo que mantener esa pluralidad, ¿no? Y en el caso de la conclusión, se supone de que tiene que dar un cierre. Aquí va a implicar mucho la coherencia, ¿eh? Ya se ha dado el tema. Entonces, tienes que cerrar en esa conclusión, tienes que cerrar ese texto y no puedes permitir que siga hablando, ¿no? Ya es un final, es un corte completo, ¿no? Así que puedes apoyarte en los temas anteriores que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles temas anteriores? A ver, en temas anteriores como conectores lógicos, tienes los 12, ¿sí?, los 12 dominios, las 12 clasificaciones de conectores lógicos. ¿Qué es lo que tengo que recordar de conectores lógicos? Primero, debo recordar que cuando se trata de conectores largos, ¿sí?, conectores largos, yo tengo que colocar signos de puntuación, obligatorio, ¿sí? ¿A qué le llamamos conectores largos? Conectores largos se le considera, no se preocupen chicos, yo les voy a mandar las diapositivas, no se preocupen, siempre estoy colgando las diapositivas. En el caso que se da de los conectores largos, ¿cómo se considera la parte de digamos, cuándo se considera de que es un conector largo? Cuando ya inicia, cuando ya está a partir de 3 sílabas. Tenemos, por ejemplo, entonces, tiene 3 sílabas, ¿sí? También cuando decimos el entonces, además, también ellos llevan signos de puntuación. Asimismo, cuando está junto, también lleva signos de puntuación. O también conectores compuestos por 2 o 3 palabras. Cuando dices por lo tanto, por ello, o digamos, a ver, sin embargo, no obstante, todos ellos llevan signos de puntuación.
por ser considerados conectores largos, ¿no? Conectores que obligatoriamente vas a ver así, obligatoriamente los vas a considerar con su signo de puntuación, así sean cortos, sean largos, son los de oposición y los de consecuencia, ambos. Esos dos, estos de aquí, este de oposición y este de consecuencia, requieren de sus signos de puntuación porque va a haber un corte, va a haber un cambio de idea. Los de oposición van a manifestar, mira, requieren de una oración previa para poder oponerse a ella. Por eso hay un cambio de información. Se va a oponer a la idea anterior. Así que, sea largo, sea corto ese enunciado, requiere de un signo de puntuación. En el caso de los de consecuencia, se supone de que están proporcionando los efectos a una causa. Entonces, aquí también como que va a cambiar un poquito la información para darte ese resultado, así que también manejan obligatoriamente, manejan lo que es signos de puntuación. Los demás se van a basar en una posición en la cual el conector es largo, ¿no? El conector es largo. Listo. Ahora, otros conectores que tienen que llevar signos de puntuación pueden ser los de énfasis o los de evidencia para demostrar un punto obvio. Los de énfasis me van a decir de que ese punto es muy importante y debo considerarlo. Sí, es para darle fuerza, ¿no? Y los de evidencia son puntos obvios, que siempre van encerrados entre comas por ser también conectores largos, cuando dices obviamente, y bueno, continúa la oración, ¿no? Puedo prescindir de la segunda coma porque siempre va a estar aquí, para los que corresponden, los conectores largos, siempre van a estar la comita adelante, ¿no? Y después se escribe el conector y por lo general le colocas otra coma. ¿Sí? Van entre comas, ¿no? ¿Cuándo puedo prescindir de la coma que está después de haber escrito el conector? Cuando la oración sea demasiado corta, muy chiquita como para hacer una pausa. Si no es necesario, entonces se puede omitir ello. Pero la primera sí debe ir. ¿Sí? La primera sí debe ir. Entonces, en conectores, yo debo tomar en cuenta los signos de puntuación. Otra cosa, la función que va a cumplir en esa oración. Si el conector es de oposición, quiere decir de que lo que está escrito después de haber aplicado el conector se opone al enunciado anterior. Si es causalidad, eso quiere decir que me está proporcionando la causa, después de haber escrito el conector, me proporciona la causa de lo sucedido. Si es consecuencia, después de haber escrito el conector de consecuencia, me va a proporcionar los efectos de lo sucedido anteriormente, ¿no? De las causas. ¿Sí? Y en las condicionales requiere requisitos comparativos, van a comparar. Recuerda que el uso de conectores tiene una función en específica, ¿sí? De acuerdo a su campo aplicativo. Si vas a adicionar información, aquí los aditivos son los que sobrepoblan los textos. Acuérdate bien de eso. Los de bifurcación van a estar enfocados a elegir una u otra opción. Los reformulativos te van a explicar nuevamente el tema, ¿no? Como decíamos en la parte de conectores, de repente tienes un texto que previamente está en un lenguaje terrible, prácticamente parece el lenguaje extraterrestre de la NASA. Y de pronto aparece un conector milagroso de esos reformulativos que dice, es decir, ¿no? O también tienes un texto súper largo, tremendo, y de pronto aparece ese conector reformulativo salvador que dice, en resumen. Entonces te das cuenta, esos reformulativos te ayudan a reorganizar la idea, a colocarla en palabras o en términos más sencillos, o también demostrarte casos cuando dicen, por ejemplo, los ejemplificativos nos ayudan a ilustrar. ¿Es así? Listo. Entonces, aquí ya como puedes ver, los de orden aplican digamos, el orden que debería ir, ¿no? Allí sí puedes especificar lo que es una introducción, desarrollo y conclusión, porque vas a observar inicio de discurso, la parte de desarrollo, que son los conectores de transición, o también de digresión, porque se puede cambiar un poquito el tema, ¿no? Pero siempre va a estar relacionado con el tema principal. Y en los de conclusión, que van a estar también muy parecidos a los reformulativos con los de recapitulación. Los de énfasis ya sabes que van a dar fuerza a un enunciado. Los de evidencia van a demostrar un punto obvio
y los de finalidad me van a permitir encontrar el objetivo que busca. Como puedes ver, cada uno cumple su función. Después de haber escrito el conector, debe estar relacionado el enunciado con esto. ¿Sí? Mucho cuidado con ello. ¿Listo? Ya está la parte de conectores. Luego tenemos las de oraciones incompletas que, como te dije en un inicio, se relaciona de manera muy estrecha, demasiado estrecha, con la parte de esto de inclusión de enunciados. Porque en oraciones incompletas, se trataba de incorporar palabras. Ahora se trata de incorporar enunciados. Entonces, ¿qué debo considerar? Se relaciona de esta manera. La consistencia lógica, un criterio de fondo. Se supone que debe haber una coherencia proposicional. ¿A qué me refiero? A que el texto debe estar relacionado cada enunciado uno con otro de manera coherente. Aquí se debe mantener el tema. ¿Sí? Se debe mantener el tema con el cual se está trabajando, pero no cualquier tema, el tema específico, ¿sí? Con el tema específico. Por eso tiene una consistencia lógica, debe estar de manera coherente. Ahora, en la consistencia gramatical está referido a que los enunciados deben ser hilados como, digamos, de manera adecuada, de manera gramatical, es por forma, ¿no? Si el enunciado está refiriendo a varias personas, entonces debe mantenerse en ese plano, ¿no? En plural. En la precisión semántica, recuerda que ya ese texto, ese ejercicio tiene un dueño, tiene un autor, y tú no puedes hacer nada por cambiarlo. Entonces, tienes que colocarte en la posición del autor, debes mantenerte en ello, debes tratar de identificarte con el autor, para poder colocar el mismo lenguaje que utilice el autor. Y el autor está hablando, digamos, tiene tecnicismos allí, dentro de todo el, por decir, del ejercicio, está utilizando palabras técnicas relacionadas a un ámbito en específico, digamos, vamos a ponerlo al ámbito científico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que colocar? Palabras que estén relacionadas con ese ámbito científico. Debo sostener el mismo lenguaje. El estilo del autor se respeta. Y las palabras que están enfocadas allí deben estar enfocadas al tema en específico. No me puedo salir de ello. Por eso la precisión semántica es indispensable, ya sea para oraciones incompletas o ya sea para inclusión de enunciados. Recuerda, el autor ya tiene su propia forma de expresarse y el estilo de ese autor debe ser respetado. ¿Listo? Eso es con referencia a oraciones incompletas. Luego tenemos la parte de reordenamiento textual. Ojo, debemos decir, siempre recuerda, el texto ya está ordenado. No requiere de que leas los números. Recuerda que esa pausa numérica, ese cambio numérico genera distracción. Así que no es necesario leer los números. Lo que sí te va a servir de reordenamiento textual es la parte en la cual uno tiene que considerar una jerarquía, la parte de cohesión y la parte de coherencia. Lo que también te va a ayudar son los criterios para clasificar ese reordenamiento, porque si yo tengo un texto que se está manejando, digamos, de manera cronológica, entonces me puedo ayudar con las fechas, puedo ayudarme con la secuencia de fechas. Si se refiere a un tema, puedo ayudarme con la parte de que puede empezar con un tema muy general y después ir reduciéndolo poco a poco hasta el tema en específico. Lo mismo para clase. Puedo aplicar una clase muy general en la parte superior y después ir reduciéndola. O en todo caso, el de proceso, que este es el que más se presenta, ¿no? El de proceso, aquí el paso número 1, el enunciado número 1, es absolutamente indispensable y necesario para que se desarrolle el paso número 2. Y del número 2 saldrá el 3, y del 3 el 4, y del 4 el 5. ¿Sí? Así que este es el que más se va a ver, el de proceso, secuencialidad. Causa-efecto, ya sabes, si se presenta la causa, tú, si ves que es causa, busca la causa inicial para poder dar inicio a ese texto.
la causa original, la principal, la que dio nacimiento a todo el problema. Entonces, ese va a ser mi punto de partida. ¿Y luego qué va a ser? Ya, como ya tengo la causa inicial, ese es mi primer enunciado. Entonces, el primero va a generar al segundo. Quiere decir que el primer enunciado va a ser la causa del segundo. El segundo va a ser la causa del tercero, el tercero va a ser la causa del cuarto y el cuarto va a ser la causa del quinto, hasta llegar hasta el último. En el caso del científico académico, recuerda que este tipo de textos científicos académicos tienen un orden canónico donde obligatoriamente se tiene que considerar una introducción, desarrollo y conclusión, en la cual la introducción puede pertenecer a una presentación, antecedentes o definiciones, cualquiera de esas tres. ¿Sí? Se va a considerar dentro de ello las definiciones. En el desarrollo ya se evaluará lo que correspondería ser el resto, ¿no? Podría ser las causas, podría ser, si se trabajara con un texto que refiere a una enfermedad, podría ser los síntomas, ¿sí? Incluso el diagnóstico, ¿no? Todo ello. Y en la conclusión, ya definitivamente se da un cierre donde se puede concluir las ideas o se puede llegar a una recomendación incluso, ¿no? Entonces yo tengo que ver y tener mucho cuidado con este científico académico. Este sí tiene un orden canónico específico. El de criterio espacial, acuérdate de que trabajamos con lo que es el Google Maps, ¿sí? Se trata de que vas a empezar de una porción de territorio muy, muy grande y luego vas a ir reduciéndola poco a poco, vas a ir recortando el espacio geográfico. Y los de subjetividad. Si el texto te toca con cosas que son difíciles de creer, entonces se está trabajando con lo que es la parte subjetiva. ¿Cómo trabajan los textos subjetivos? Cuando se trata de reordenamiento textual y que también puedes aplicar a inclusión de enunciados, el texto de subjetividad primero trabaja con lo más loco, disparatado, increíble, menos probable que suceda, ¿sí? Acuérdate de eso. Los de subjetividad trabajan con eso inicialmente. Busca el enunciado que está más loco y disparatado, lo que es totalmente imposible, por decir. ¿Ya? A partir de allí, comienzas a buscar la racionalidad, ¿sí? Comienzas a llevarlo al plano más científico, hasta llegar al último enunciado que refiere a algo ya, digamos, a un enunciado bastante específico, muy científico, con palabras incluso formales, ¿no? Ese es por subjetividad. Recuerda, la subjetividad trabaja desde lo más loco y disparatado hasta lo más serio, realista y científicamente comprobado, ¿no? Ya está. La parte de reordenamiento textual a nosotros nos ayuda con esto, con los criterios que tiene para reordenar. Ya sabes, si es cronológico, guíate por las fechas. Si es por proceso, guíate por la secuencialidad. Si es científico académico, guíate por lo que refiere a esa estructura canónica, ¿no? Si es subjetivo, trata de ver cuál es lo más loco y disparatado e irlo llevando hacia el plano más serio. Así, yo puedo utilizar estas tres: conectores, oraciones incompletas y reordenamiento textual para poder incorporar un enunciado. Lo que debo tener cuidado, y lo pongo en rojo, es información eliminada. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque debo considerar que si voy a incorporar un enunciado, ¿sí?, a ese texto, ¿sí?, si estoy buscando el enunciado apropiado, yo debo descartar ideas. Esta vez se trata de descartar, no considerar, ¿no? Se trata de descartar ideas que puedan ser contradictorias, porque ya sabes que en información eliminada la contradicción está por encima de todo. Yo elimino una idea contradictoria por el hecho de que son ideas falsas, y jamás un texto debe contradecirse. Recuerda de que eso es pecado, no puedes. Ya sabes, son ideas falsas, ni se te ocurra, por favor. Entonces, incorporar una idea contradictoria va a generar confusión y va a generar justamente la equivocación en ello. Así que se va. Lo otro es la inatingencia. En el caso de la inatingencia, se descarta porque se supone que tú estás trabajando con un tema en específico. Así que el enunciado a incorporar tiene que trabajar con ese tema específico. Yo no puedo trabajar con ideas que sean apartadas al tema.
Y en el caso de la redundancia, mira, la redundancia tiene un chancecito, porque la redundancia es la última rueda de nuestro coche, ¿no es cierto? Tanto para información eliminada como para lo que corresponde a inclusión de enunciados. ¿Por qué se considera la última rueda del coche? Porque este sí trabaja con el tema en específico, pero va a repetir las ideas. Ahora, ¿puedo utilizarle la inclusión de enunciados? Mira, si no tienes otra alternativa, ya, utilízala. Pero si tienes la opción de colocar algo que pueda concatenar, generalmente estas ideas de redundancia van al final. Si tienes una idea que pueda dar un cierre específico y total a ese tema, perfecto, utilízala. Pero si no hay, ya bueno, la redundancia no más puede. De esa manera puedes ayudar, ¿no? Entonces, ya sabes, tienes para apoyarte en conectores lógicos por medio de justamente la aplicación que tiene, ¿no? Recuerda, escrito el conector debe seguir la función para la que está hecha, ¿sí? Está hecho, si este conector es de oposición, lo que debe seguir es un enunciado que se oponga al otro, ¿sí? Así que deben cumplir con su función. Puedes apoyarte en oraciones incompletas, bajo también sus criterios, ¿no? Sus criterios que son de consistencia lógica, que debe ser coherente, la consistencia gramatical, que debe ser cohesivo, la precisión semántica. Recuerda que el autor ya, ese texto ya tiene un autor, así que se respeta su estilo, el estilo del autor, su estilo, su culto, todo. Y lo que es reordenamiento textual, en este caso me puedo ayudar con los criterios. Puede ser que sea cronológico, puede ser que sea tema, clase, proceso. Cualquiera de ellos me puede ayudar a encontrar el enunciado que pertenezca a ese texto. Y en información eliminada, evita las contradicciones, sobre todo esto, las inatingencias y las redundancias. Listo. Así es como me puedo apoyar en los temas anteriores a este, ¿no? Ahora sí, en la estructura del ejercicio. ¿Cómo voy a ver este ejercicio? Mira, aquí por lo menos tengo 4 enunciados, pero los ejercicios pueden ser 4, 5, incluso hasta 6 enunciados. Puedo colocar hasta 6 enunciados. Todo depende del evaluador. Así que también voy a poseer este alternativo. ¿No es así? Aquí ya tengo los enunciados. De estos enunciados va a faltar uno. Por eso habla de un enunciado faltante. Y voy a poseer alternativas. Aquí te dice, en la última década, científicos como el español Juan Carlos Ispizúa han trabajado en aprender a mantener embriones vivos fuera del útero y en desarrollarlos en forma artificial a partir de una sola célula. Como aquí estamos trabajando la parte de desarrollo, yo presto atención a estos 2 enunciados de aquí arriba y veo cuál es el tema. Por lo visto, mi tema está trabajando con lo que está referido al desarrollo de embriones vivos fuera del útero, ¿no? Porque aquí dice, y en desarrollarlos en forma artificial a partir de una sola célula. Entonces observo mis alternativas. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la que se incorpore a este? ¿Cuál es el enunciado faltante? A ver. Si tomamos en cuenta de que está trabajando con el tema del desarrollo de embriones vivos fuera del útero. Tengo las alternativas. Dice, una investigación dirigida por el multimillonario Craig Venter logró crear la primera forma de vida con un genoma sintético en 2010. B, investigador en la Universidad de Tokio, Japón, comenzó a cultivar tejidos humanos en embriones de ratón y de rata. C, esta década que finaliza ha presenciado el despegue de la biología sintética, una aproximación cuyo objetivo es diseñar genomas. De esta forma no solo se puede estudiar el desarrollo embrionario, lo que es clave para comprender el origen de muchas enfermedades. Tiene pensado trasplantar estos embriones híbridos a animales en un paso que no se había podido hacer antes hasta ahora. Consideraciones. 1. El tema ya está dado, que son desarrollo de embriones vivos fuera del útero. Segundo, aquí, si no tengo un conector de oposición. Quiere decir de que aquí hay una idea y esta se está oponiendo a esta idea. Y entonces, ¿cuál creen que voy a colocar aquí? ¿Cuál debería ser? A ver, piensen.
A ver, ¿cuál se imaginan? Efectivamente, muy bien, Juan. Estás trabajando con la D. ¿Cómo es que yo compruebo que es esta? Definitivamente está trabajando con el tema, ¿no es así? El desarrollo embrionario. Y también se está esta idea está dando pie a generar este conector de oposición. Así que puedo decir de que está bien. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Mira, cuando lo incorporo. Dice, en la última década, científicos como el español Juan Carlos Pisúa han trabajado en aprender a mantener embriones vivos fuera del útero y en desarrollarlos en forma artificial a partir de una sola célula. De esta forma, no solo se puede estudiar el desarrollo embrionario, lo que es clave para comprender el origen de muchas enfermedades, sino también, está adicionando a su vez, avanzar hacia el cultivo de órganos o tejidos sintéticos en otros animales para que puedan ser trasplantados a humanos. Entonces, de esta manera se da el ejercicio, ¿no? Vamos a ver los criterios de análisis. Por introducción. Cuando se trata de introducción debo considerar el tema y eso me lo va a proporcionar los enunciados que secundan a esta introducción, ¿no? Como puedes ver, el ejercicio no tiene título, al igual que los de la semana pasada. Simplemente tienen el enunciado, ¿no? Incluye el enunciado faltante, aquí, nada más. Y a partir de eso, tengo que proceder al desarrollo. Dentro de la lectura, me va a dar el tema específico, los enunciados que tienen líneas abajo, después de la introducción. Dice, es el equivalente de la expresión del español general pensar en las musarañas. Es decir, andar distraído, no atender a lo que uno mismo u otro dice o hace. Frases con sentido similar son pensar en la eternidad del cangrejo o pensar en las muelas del gallo. Esta última, al parecer, locución exclusiva de la lengua popular. ¿Qué es lo que estoy evidenciando? Aquí, lo que prácticamente está hablando cuando dice, es decir, andar distraído, no atender a lo que uno mismo u otro dice o hace, parece de que son formas de expresión, ¿no? Son formas de expresarse de manera coloquial a las personas para decir de que está distraído, ¿no? Y vamos a ver qué alternativas tengo. En la A me dice, el uso del verbo pensar en los mosquitos se registra en el diccionario académico no solo desde su última edición, bueno, solo desde su última edición. En la B, la expresión estar en la luna paita significa estar distraído, embobado, estaciado. En la C, en el lenguaje coloquial del Perú, el significado de la locución verbal pensar en la inmortalidad del mosquito. En la D, ensimismado, término común en cuanto al género, se usa en el Perú y designa a la persona que se distrae con frecuencia. Y en la E, la locución andar en la luna se refiere a la concentración del pensamiento prescindiendo de la realidad extrema. Listo. Me pide introducción. El tema está basado en lo que es la forma coloquial en cómo las personas se expresan, ¿no? Para decir que uno está distraído. Ahora, ¿cuál es el enunciado que puede proporcionar un inicio? Considerando que el enunciado que le secunda dice que es el equivalente de la expresión, ¿sí? Es igual a decir pensar en las musarañas. ¿Cuál vendría a ser? A ver, según el criterio que tú manejas, a ver, ¿cuál crees? Recuerda, estamos hablando de forma coloquial para expresar de que alguien está distraído. ¿Cuál crees que sería el enunciado a colocar aquí? Estos ejercicios también son los llamados quitatiempo porque te obligan a leer todo el enunciado y las alternativas son largas, ¿no? Para incorporar. A ver, ¿cuál vendría a ser? A ver, en este caso, eso sí, chicos, traten de no dudar, no tengan miedo de equivocarse acá, porque para eso estamos, para ayudarlos. Y en este caso vendría a ser, ¿por qué? Cuando dicen la segunda, es el equivalente de la expresión, o sea, es como decir, pensar en las musarañas, ¿ya?
¿Por qué se colocaría? En el lenguaje coloquial del Perú. Se dice coloquial a todo aquello de que está manejado por la lengua popular, ¿no? Entonces, aquí dice, esta última, al parecer, locución exclusiva de la lengua popular. O sea, ya nos está manifestando de que el pueblo pues la maneja, ¿no? Es una expresión que indica que significa andar distraído. Entonces, en el lenguaje coloquial del Perú, el significado de la locución verbal, pensar en la inmortalidad del mosquito, es equivalente de la expresión del español. Entonces, yo tengo que ver de que eso complete de esa manera, ¿no? Veamos, en el lenguaje coloquial del Perú, el significado de la locución verbal pensar en la inmortalidad del mosquito es equivalente de la expresión del español general pensar en las musarañas, es decir, andar distraído, no atender a lo que uno mismo u otro dice o hace. Frases con sentido similar son pensar en la eternidad del cangrejo, pensar en las muelas del gallo. Esta última, al parecer, locución exclusiva de la lengua popular. Listo, ya está. Entonces, a ver, volvemos. Como has podido ver, la introducción, aquí se le considera el tema por el hecho de que la información que secunda me va a proporcionar el inicio. ¿No es así? Y recuerda de que el principio, por lo general, es el que va a tener contenida la idea en la cual yo voy a trabajar. Luego tenemos el desarrollo. El desarrollo ya implica los enunciados que están en medio de los extremos. Yo debo considerar, yo debo considerar ciertas cosas. Uno, la secuencialidad de los hechos y la acción de los verbos que se está dando. Esa secuencialidad recuerda de que el primer enunciado va a generar al segundo, el segundo va a generar al tercero, el tercero al cuarto y el cuarto al quinto. Por eso se considera una secuencialidad, por el hecho de que el primero me va a dar pie para poder elaborar el segundo. Así que yo voy a considerar aquí mucho lo que son los conectores. Rastros verbales, pronombres y conectores van a entrar a tallar aquí. Como has podido ver en el ejercicio que correspondía a la estructura, allí había un conector si no, de oposición. Entonces allí yo me apoyé para poder determinar cuál es el enunciado que mejor, digamos, completa ese texto. Ahora, apoyarme en fechas o palabras en referencia al tiempo. Las palabras también me ayudan porque puedo identificar palabras con las cuales se está dominando este texto y puedo seguir hablando de ellas e incorporar un enunciado que corresponda a ese mismo texto. Como ejercicio, a ver, en el desarrollo, tenemos el siguiente. Dice, ¿qué enunciado debe incluirse? El primer paso para la fabricación del papel es la transformación de la madera en una masa de fibras, es decir, la pulpa. La pulpa más barata se obtiene al triturar la madera por medio de una muela giratoria. Listo. Los dos enunciados iniciales ya me están dando una, digamos, información previa. Prácticamente información previa que corresponde al tema. Entonces, está trabajando con lo que es la transformación de la madera en papel, es para la fabricación del papel. Entonces, aquí en el segundo me habla acerca de la pulpa más barata. Luego, ¿qué nos dice en los que secundan? Porque también debo considerar, recuerda que si bien es cierto, el segundo va a generar al tercero, el tercero va a ser quien genere al cuarto. Entonces, también tengo que considerar la parte inferior. La cuarta te dice, la pulpa de mejor calidad se obtiene al tratar las astillas con químicos. Los químicos separan las fibras de la madera, celulosa, al disolver la sustancia que las mantiene unidas. Listo, entonces aquí, si te fijas, en ambos enunciados trabaja con lo que es la pulpa. En uno dice la pulpa más barata, ¿de dónde se obtiene? Y en otro dice la pulpa de mejor calidad, en donde se obtiene. Ambos está trabajando con lo que es la pulpa. Entonces quiere decir de que mi respuesta debe mantenerse en esa parte, en ese punto. Debe seguir trabajando con lo que es la pulpa para obtener el papel. Entonces, se utiliza para fabricar papel de diario para imprimir periódicos. B,
En la fábrica de papel primero se astillan los troncos y luego se mezclan con químicos para hacer la pulpa. C. Muchos de los artículos que usamos a diario es proveniente de la madera de sus derivados. D. Esta muela giratoria es capaz de triturar la madera. Y E. La pulpa de la madera pasa primero por una batidora que separa las fibras y las flexibiliza. ¿Cuál crees que debería incorporarse allí? ¿Qué enunciado debería incorporarse? Recuerda de que en el segundo y en el cuarto enunciado está trabajando con lo que es la pulpa. También recuerda de que debes evitar las redundancias, debes evitar las inatingencias y las contradicciones. Si no hay de otra, ya bueno, pues ya puedo aplicar una redundancia. Entonces, en este caso, ¿cuál creen que debería seguir? A ver. Una de dos. O ya se fueron a tomar desayuno o están muy inseguros. Tenemos que ver cuál es la que se va a incorporar. En este caso, recuerda de que no debes hacer redundancias. ¿Ya? No se puede hacer redundancias. Así que en el caso de la D, cuando dice que esta muela giratoria es capaz de triturar la madera, estás redundando con la 2. Dice, la pulpa más barata se obtiene al triturar la madera por medio de una muela giratoria. Y tú, si pones la D, vas a volver a repetir, esta muela giratoria es capaz de triturar la madera. No podemos colocar redundancias. Debemos evitar las redundancias. Entonces, sería la E porque sigue hablando de lo que es la pulpa, ¿no? Sigue hablando de lo que es la pulpa, que dice la pulpa de la madera pasa primero por una batidora que separa las fibras y las flexibiliza. ¿Saben? Entonces, las demás no competen. Una, porque si está trabajando solamente con lo que es la pulpa, recuerda de que hay una secuencialidad de hechos. Aquí está el tema en la fabricación del papel, pero en función a la transformación de la madera, ¿no? Entonces, la fabricación del papel es lo que interesa aquí. En medio de esa fabricación, primero se da la transformación de la madera, que inicialmente se muele, ¿no es así? Se obtiene pulpa. Entonces, a partir de eso ya comienza a ver la secuencia de hechos. Entonces, al momento que se da esto, a ver, para completar, te dice, el primer paso para la fabricación del papel es la transformación de la madera en una masa de fibras, es decir, la pulpa. La pulpa más barata se obtiene al triturar la madera por medio de la muela giratoria. La pulpa de la madera pasa primero por una batidora que separa las fibras y las flexibiliza. La pulpa de mejor calidad se obtiene al tratar las astillas con químicos. Los químicos separan las fibras de la madera al disolver la sustancia que las mantiene unidas. Entonces, de esa manera yo me doy cuenta para el desarrollo. Evita las redundancias. Ya si no queda otra alternativa, bueno, ya. En el caso de la conclusión, yo debo mantener la conclusión en un plano que se supone debe dar un cierre absoluto. Ya no debe permitir que se siga hablando de ese tema. Así que en el caso de la conclusión, ¿qué voy a necesitar? Voy a considerar lo que son verbos que indican la acción para poder finalizar con ella. Conectores de desarrollo de cierre propuestos en las opciones de solución. ¿Qué quiere decir? Puedo considerar conectores de conclusión, ¿sí? Es decir, los de recapitulación que corresponden a reformular la idea. Puedo considerar lo que es conectores de cierre de discurso, o conectores también que puedan corresponder a una oposición o una adición. Bueno, va a depender, pero la idea es que se cierre ese texto, ¿sí? Tiene que ser un cierre radical, absoluto. No puedes permitir que siga hablando de ese tema. No debe dejar una puerta ni ventana abierta. ¿Listo? Entonces, para la conclusión, a ver.
Aquí, ¿qué dice? ¿Qué enunciado debe incluirse? Se aprende a leer textos académicos leyendo textos académicos. La afirmación es ciertamente circular, pero no por ello deja de ser cierta. Para desilusión de lectores, algo ingenuos, acostumbrados a recetas, no hay métodos ni fórmulas infalibles que garanticen hondo entendimiento. Entonces, tengo las alternativas aquí. Dice, lo único que garantiza una lectura y comprensión profunda es la ruta lectora previa. Los objetivos principales son la conformación de una bibliografía básica y actualizada. C. Las bibliotecas son espacios fundamentales para la búsqueda bibliográfica. D. Google solo servirá si las fuentes son fiables académicamente. Y las lecturas especializadas revelan el paso dramático de la escuela a la universidad. A ver, en lo que refiere a una conclusión, primero, ¿con qué está trabajando? Con textos académicos, ¿sí? Con textos académicos y con su comprensión. Entonces, en este caso, ¿cuál correspondería? Precisamente la A, que lo único que garantiza una lectura y comprensión profunda es la ruta lectora previa. Está complementando lo que menciona el texto. Que dice, se aprende a leer textos académicos leyendo textos académicos. La afirmación es ciertamente circular, pero no por ello deja de ser cierta. Para desilusión de lectores, algo ingenuos, acostumbrados a recetas, no hay métodos ni fórmulas infalibles que garanticen hondo entendimiento. Lo único que garantiza una lectura y comprensión profunda es la ruta lectora previa. Listo, ya está. Entonces, ¿qué considero? Para la introducción debo considerar el tema, obligatoriamente. Recuerda de que el primer enunciado va a propiciar el desarrollo de las demás. Entonces hay una secuencialidad. En los enunciados de líneas más abajo, los que están presentes, me van a proporcionar este tema. Así que debo mantenerme en él. Si se trata de dar un inicio, puede ser una presentación, puede ser un origen, puede ser incluso hasta etimológico, ¿no? También se puede presentar por antecedente. En el caso del desarrollo, debo considerar la dependencia de enunciados porque hay una secuencialidad. Entonces, puedo aplicar lo que es conectores, puedo aplicar rastros verbales, pronombres, ¿no es cierto? Entonces, puedo aplicar todo ello en lo que respecta a un desarrollo. Me puedo apoyar en los enunciados superiores y en los enunciados inferiores para hallar un tema. En el caso de la conclusión, se trata de darle un fin a ese texto. No puede continuar, digamos, con ideas en el aire, ¿no? Yo no puedo dejar ideas en el aire. Tengo que cerrar ese tema. Listo, ya está con la parte de introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, dentro de los métodos de solución, ¿qué se va a considerar? Primero, lee atentamente cada enunciado y mediante ello identifica el tema. Trata de identificar el tema específico. No busques un tema general porque no te va a ayudar. Lo mismo que con información eliminada, yo necesito el tema específico para mantenerme en ello. Establece la información pertinente que se agregará al texto. ¿Cómo hago eso? Trato de considerar las palabras claves que tengo allí, ¿sí? Como en el caso del ejercicio que teníamos, digamos en el de la pulpa de la madera. Allí considero la información que debe estar indicada en ese espacio por el hecho de que me habla exclusivamente de la pulpa de la madera y que debo mantenerme en ese tema en específico. Por eso debo establecer la información pertinente para agregarla al texto. Y finalmente evita escoger un enunciado que disocie, o sea que sea inatingente, redunde o contradiga el contenido del texto. Tenemos que evitar, sobre todo, las contradicciones y las inatingencias. La disociación, mira, se produce por el hecho de que cambia de tema y se supone que tú estás manejando un tema en específico. Entonces yo tengo que manifestar ese tema en específico hasta el final. En el caso de la redundancia, recuerda que es la última rueda del coche. No se considera mucho porque, bueno, si es que no hubiese alguna otra alternativa, ya bueno, ya.
puedes usar lo que corresponde a ser una redundancia. Pero mientras haya otra opción en la cual se manifieste, puede ser la conclusión o puede ser la secuencialidad adecuada, perfecto, se usa esa. Es preferible descartar las redundancias. Y el mensaje de la semana te dice, lo que pienses, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imagines, lo crearás. Un pensamiento de Buda. ¿Qué es lo que te está dando a entender? Que todo depende de ti. Todo depende de ti. Cualquier cosa que quieras lograr depende de ti. No importa lo que digan el resto del mundo. Simplemente lo que tú quieras lo obtendrás porque depende de ti. ¿Sí? Listo, chicos, con eso terminamos la parte teórica. A ver, vamos a dejar de compartir esto. Ya está. Listo. Ya está. ¿Alguna duda que se tenga acerca de este tema? ¿Algún cuestionamiento de repente? Porque recuerden que ya este tema ya no lo puedo volver a tocar. Sí, ¿no es cierto? Ya, suficiente entonces. Pasamos a lo que corresponde a inclusión de enunciados a la práctica. Les voy a pasar el link. Ya está, se los paso por su chat. A ver. Listo. A ver, ya está. Ahí está. Ahí está el link para que lo puedan abrir. A ver, sí, ya sí se apertura. A ver si lo dejo cerrado. Ya está. Entonces, empezamos. Ya sabes, trata de considerar todo lo que refiere a los temas anteriores para que te puedas apoyar en ello. ¿Sí? Listo, chicos, a ver, nos vamos un ratito y vamos a presentar la pantalla que corresponde a esa pestaña. Aquí está. Y listo. Ya. Entonces, te dice, inclusión de enunciados. Incluya el enunciado según corresponda. Ahora, la primera que te dice, ¿qué oración debe incluirse? Debo considerar de que está al final, ¿no? Dice, nutricionistas recomiendan una alimentación saludable debido al alto porcentaje de personas con obesidad en el número total de muertes a causa del COVID-19. Los especialistas recomiendan tener una alimentación saludable para disminuir los efectos que pueda traer consigo la infección con el coronavirus, así como también prevenir enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, por mencionar algunos. Por otro lado, el nutricionista Sánchez destaca la importancia del consumo de agua, señalando que se debe consumir como mínimo 8 vasos de agua al día. A ver, ¿cuál debería ser? ¿Cuál creen que debería considerarse dentro de las alternativas de solución? A ver, considerando, uno, aquí como que más o menos me cambia el tema. Si bien es cierto, el tema en específico está trabajando con lo que es la alimentación saludable para evitar una muerte por el COVID-19, ¿no? Para disminuir, sobre todo en personas con obesidad, ¿no? Aquí te manda una parte donde dice, por otro lado, el nutricionista Sánchez destaca la importancia del consumo de agua. Entonces, ¿cuál es el que debe concluir aquí? Algo que dé un cierre preciso. A ver, según lo que tú creas. A ver, ¿cuál crees que vendría a ser el enunciado más conveniente para completar ello? Recuerda que te puedes apoyar en conectores, te puedes apoyar en rastros verbales, te puedes apoyar incluso en otros temas, ¿no? En lo que refiere
a los temas que hemos tocado, ¿no? A ver. En lo que se refiere a esto, recuerda de que tienes que darle un cierre a esto. Debes darle un cierre y que debes evitar también lo que manifiesta un resumen, digamos, una redundancia, una contradicción o una inatingencia. En este caso, exactamente, finalmente. Muy bien. El finalmente. ¿Qué sucede aquí? Lo que está generando es una conclusión en la cual se da específicamente el cierre del tema, ¿no? Porque ya mencionaron la parte nutricional, ya mencionaron la parte del consumo de agua, ahora solo faltaba la parte de lo que es la actividad física, ¿es así? Entre otros consejos. Entonces, se requería un cierre preciso a ello para que evite seguir hablando de ese tema. Entonces, mucho cuidado con esa parte, porque en el caso de en resumen, Edison Sánchez, recuerda que aquí Sánchez ya está manejando la parte en que destaca el consumo de agua, ¿no? Y aquí dice nutricionistas, muchos, y aquí especialistas, muchos también. En cambio acá cuando dice en resumen solo habla de Edison Sánchez, nutricionista, sostiene que los malos hábitos alimenticios pueden agravarse con el estrés, sedentarismo a causa de la pandemia. No es solo Edison Sánchez en un principio, sino habla de muchos nutricionistas. Ya después especifican que él destaca la importancia del consumo de agua, ¿no? Entonces, mucho cuidado también con ello, porque ahí está la parte de consistencia gramatical, que hablábamos de oraciones incompletas. Si aquí me están manejando el plural, entonces si se va a dar un resumen, también debe hablar en plural. Así que en este caso sí, cierra perfectamente con lo que es con una parte complementaria acerca de ello, ¿no? Porque aquí ya me hablaba de la parte de la alimentación, aquí completó con el agua, entonces faltaba esta parte, ¿no? De la actividad física en el hogar, realizar labores de trabajo remoto, ¿no? Ya está. Esa es con la 1. A ver, con la siguiente, ¿qué oración debe incluirse? Uno de los últimos actos de gobierno del presidente Barack Obama fue legitimar la repatriación a Cuba de los pies secos. Era una medida solicitada insistentemente por la dictadura de Raúl Castro. Los pies secos son los cubanos que llegaron a territorio norteamericano sin visa, casi siempre por los puestos fronterizos mexicanos. Los cubanos, asimismo, arribaron a la tierra del tío Sam por mar en balsas o pequeñas embarcaciones. Ok, aquí, cuando manifiesta esto, en el principio, recuerda de que este enunciado va a depender de los dos anteriores. Y depende de estos dos anteriores. ¿Qué me proporcionan? A ver, ¿qué información tengo con los dos anteriores? Primero me habla acerca de uno de los últimos actos, ¿no? Justamente de Barack Obama, que fue legitimar la repatriación a Cuba de los pies secos. Ok. Y parece que esta medida ha sido constantemente solicitada por la dictadura de Raúl Castro. Ya. Hasta aquí ya tenemos algo. ¿No es así? Entonces, en la 3, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? Porque luego me explica qué cosas son los pies secos. Entonces quiere decir de que sigue trabajando con esta idea, ¿no? Para luego explicarme qué significa los pies secos. ¿Cuál sería esa idea? ¿Cuál sería? A ver, según el criterio, a ver. ¿Qué es lo que crees? A ver, en este caso, se supone que tiene que continuar con la idea que se está manejando aquí arriba, por el hecho de que aquí recién me explica qué cosas son los pies secos. Entonces, en este caso, ¿cuál seguiría? A ver. Obama, exacto. Obama volvió a complacerlo sin exigirle nada a cambio. Exactamente. Eso es lo que yo tengo que manejar, ¿no es así? Aquí
como me está hablando acerca de Barack Obama y de Raúl Castro, acerca de la repatriación a Cuba, y recién aquí me habla, me detalla qué son los pies secos, quiere decir que está conservando la parte de acá arriba. Entonces tengo que manejar todavía la información que tengo aquí arriba para dar pie a esta, ¿no? Dice, en la tercera, la encuesta GFK correspondiente a febrero formuló una pregunta referida a 3 actores. Bien, y aquí mira, una sola pregunta, referida a 3 actores. Y dice, 1 de cada 20 encuestados pensaba que la gente sí respeta la ley. La proporción se reducía a 1 de cada 25 cuando la pregunta se refirió a las autoridades. 1 de cada 50 al circunscribirla a los políticos, algo que todos sabemos o intuimos. Entonces, ¿qué tengo que analizar aquí? Mira, aquí dice de que la encuesta correspondiente a febrero formuló una pregunta, una sola pregunta, pero referida a 3 actores. El primero habla acerca de, en la encuesta aparece que la primera pregunta era si respetaba la ley. La segunda, cuando estaba referida a las autoridades. Y la tercera, cuando estaba referida a los políticos. Entonces, ¿cuál vendría a ser en este caso mi respuesta? Ojo, son 3 actores. Tiene que reunir a los 3 actores porque ya está reuniéndolo en los 3 puntos, ¿no? Aquí sí respeta la ley, aquí referida a las autoridades y aquí referido a los políticos. Entonces, ¿cuál vendría a ser? Exactamente. Esa era la pregunta, ¿no? La pregunta que se formuló referida a los 3 actores. ¿Considera que en Perú la gente respeta las leyes, las autoridades y los políticos? Entonces aquí ya está manifestando en la tercera, ya la segunda dio pie a que se responda para la tercera, que es si respeta la ley, la cuarta, las autoridades, y la quinta, los políticos. Listo, muy bien. En el caso de la cuarta, a ver, ¿qué oración debe incluirse? Las exportaciones peruanas sufrieron una contracción de menos 32.1% en junio pasado. Luego en la 3 nos dice, de esa manera, en el primer semestre retrocedieron menos 27%, informó ADEX. El presidente del gremio, Eric Fischer Llanos, sostuvo que las cifras en el acumulado seguirán empeorando mientras la reducción mensual sea superior a menos 26%. La minería y la agricultura concentran la esperanza de recuperación en el corto plazo. Sin embargo, todavía no se alinean en la senda de la recuperación. ¿Qué tipo de información? A ver, ¿cuál crees que sería el enunciado que se puede incorporar aquí? Tomando en cuenta de que aquí dice, de esa manera. ¿Qué está mostrando aquí? Al parecer hay una explicación acerca de qué, de las exportaciones peruanas que sufrieron una contractación del menos 32.1%. Entonces, está explicándome esta parte de acá arriba. Entonces, ¿cuál sería? A ver, en la primera dice, por su parte, la agroindustria cayó menos 8.3% en junio y 0.7% en el acumulado. Como que no es cierto, no está complementándome la idea anterior. Más bien no me está dejando, digamos, pie para generar la tercera, así que esa se descarta. Las estadísticas de estos sectores recogen los resultados de 2 meses del reinicio de actividades. Si recogen los 2 meses de reinicio de actividades, me da pie a que diga de esa manera en el primer semestre retrocedieron. Semestre, no pues, porque dice semestre equivale a 6 meses. Entonces no serían 2 meses, así que se va. Evidenciando que el reinicio de las actividades productivas menguó de cierta forma la caída, pero no la pudo detener. Menguó de cierta forma la caída. Esto me da pie a pensar que de menos 32.1% pasó a menos 27%. Sí, precisamente me da a pensar eso. Cuando yo lo completo, dice, las exportaciones peruanas sufrieron una contractación de menos 32.1% en junio pasado, evidenciando que el reinicio de las actividades productivas menguó de cierta forma la caída.
pero no la pudo detener. De esa manera, en el primer semestre retrocedieron menos 27%, informó Alex. ¿Te das cuenta? Aquí está manteniendo la secuencialidad porque aquí me explica más o menos cómo es que las actividades productivas generaron esta caída. ¿Ves? En la 5, la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos para ponerse en el lugar de la otra persona. Eso quiere decir de que el texto va a trabajar con lo que es la empatía. A ver, ¿qué más dice? Permitiéndonos comprender los sentimientos, situaciones difíciles y las experiencias ajenas. También nos da la facilidad de analizar previamente el comportamiento de una persona y así poder seleccionar una respuesta de acuerdo con el estado emocional que percibimos de ella. Entonces, aquí, como está manejando lo que es el tema de la empatía, ¿cuál crees que debería ser el enunciado que complete todo este texto? A ver, trabajándose con lo que es la empatía. ¿Cuál crees que debería ingresar a esto? A ver, ¿cuál es el enunciado que debería complementar? Según lo que tienes exactamente, muy bien, cuando menciona esto quiere decir que podemos replicar exactamente, que podemos replicar en nuestra mente lo que alguien más está viviendo y sintiendo. Conector reformulativo que nos está evidenciando una explicación, ¿no? Está transformando las palabras. Ahora, en la siguiente, en la 6. Los estudios de medicina se caracterizan por una constante y creciente exigencia académica que reclaman del estudiante esfuerzos de adaptación. A ello se agregará la necesidad de una preparación óptima, fundamental para el futuro profesional. Después dice, ya que el nivel de estrés aumenta en determinados momentos, sobre todo al realizar las prácticas preprofesionales, así como al enfrentarse a las presiones directas e indirectas de los mismos compañeros asociadas a la competitividad. Aquí, ¿cuál es el enunciado que tendrías que incluir? Recuerda que aquí tienes un ya que. Este ya que es un conector de causa. Entonces, aquí debe estar la parte en la cual tiene el efecto. ¿Sí? Acá debe tener un efecto, porque aquí nos figura la causa. Dice, ya que el nivel de estrés aumenta. ¿A qué se deberá? Acá debe estar ese, digamos, específicamente a qué se refiere. Entonces, ¿cuál vendrías a colocar en este caso? Aquí ya me figura, dice, ya que el nivel de estrés aumenta en determinados momentos. ¿Por qué dice que el nivel de estrés aumenta en determinados momentos? Debe estar ahí un efecto, por eso mencionan la causa. A ver, ¿cuál crees que sería? A ver. No, no sería a esta se le denomina, no, porque recuerda de que tiene que estar concatenado, ¿no? En este caso, ¿cuál vendría a ser? Eh, algo que esté referido a situaciones estresantes, ¿no? A ver, vamos a ver. Cuando está referido a situaciones estresantes, porque te dice de que se refiere al estrés, ¿no? Vendría a corresponder a esta transición durante la universidad, exacto, muy bien, esta transición durante la universidad puede resultar estresante no solo en el primer año de la carrera, ya que el nivel de estrés aumenta en determinados momentos, sobre todo al realizar las prácticas preprofesionales. Entonces la primera me da pie, digamos, la tercera, ¿no? La tercera me da pie a la cuarta, donde la tercera me habla desde el inicio de la carrera y la cuarta ya lo completa y dice que llega hasta las prácticas preprofesionales, ¿no? Listo.
En el caso de la séptima, a ver, es un inicio, necesitamos una introducción que dice qué oración debe incluirse. A ver, pertenecen a la orden Lepidoptera, palabra de origen griego que significa alas con escamas. Agrupa tanto a las mariposas diurnas como a las polillas o mariposas nocturnas. Son sus alas llenas de escamas pigmentadas lo que le da el aspecto llamativo y colorido. Es así que en el mundo existen numerosos coleccionistas de estos bellos insectos. A ver, definitivamente estamos hablando de las mariposas, ¿no es así? Pero ¿qué necesita para empezar ese texto? ¿Cuál es el enunciado que necesita? ¿Cuál es el enunciado que necesita? Si dice de que trabaja con lo que es las mariposas, porque siempre mantiene esto, ¿no? Entonces, como aquí me está mandando ya la palabra de origen, aquí debería haber una especie de presentación, ¿no es así? Entonces, efectivamente, las mariposas son insectos fascinantes y fáciles de observar en el campo. Entonces, solo necesitaba una presentación, ¿no es así? Entonces, recuerda, siempre lo que más peso va a tener es esa presentación. En el caso de la 8, desde hace mucho tiempo los bioquímicos han demostrado que la vida puede nutrirse de diferentes tipos de energía. La luz, por supuesto, es fuente primordial de vida en la superficie terrestre, ya que es la base de la función clorofílica o fotosíntesis. Pero donde falta la luz, allí, por ejemplo, en las comunidades bentónicas, la vida depende fundamentalmente de la energía química. Las filtraciones frías, los respiraderos hidrotermales y los de metano son ecosistemas que funcionan sobre todo en quimiosíntesis. Ya, a ver, ¿cuál es el que vas a colocar aquí? Si te dice que desde hace mucho tiempo los bioquímicos han demostrado que la vida puede nutrirse de diferentes tipos de energía. Y después de mencionar eso, de diferentes tipos de energía, te hablan acerca de la luz y de la energía química, ¿no? Además de las filtraciones frías, de distintos, por los distintos ecosistemas, ¿no? Porque te dice de que están los respiraderos hidrotermales, el metano, ¿no? Con ecosistemas que funcionan con quimiosíntesis. Entonces, ¿cuál es el que debería continuar? Si te habla en el primero de diferentes tipos de energía, ¿cuál es el que debe seguir? Exacto. Cabe entonces diferenciar las fuentes energéticas de las comunidades bióticas en diferentes hábitats de nuestro planeta, porque aquí ya me está mencionando las fuentes energéticas, ¿no es así? Porque aquí dice, pueden nutrirse de diferentes tipos de energía. Entonces aquí, ¿cuáles son? Aquí están las fuentes energéticas de las comunidades bióticas, refiriéndose a los ecosistemas. En la 9, la noche del 12 de septiembre de 1992, el trabajo de búsqueda y captura de Guzmán llegó a su fin, gracias al seguimiento del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Antes de dar con su paradero, el GEIN intervino varias propiedades, en donde encontraron pruebas de que los condujeron hacia él en una vivienda de Surquillo. Disfrazados de mendigos, músicos, recogedores de basura, entre otros, los integrantes del GEIN identificaron el local que fue guarida del cabecilla terrorista. Y la última, finalmente, fue sentenciado a cadena perpetua y encarcelado en la prisión de la base naval en Callao, cerca de Lima, donde continúa preso. ¿Cuál es el que va a seguir? Aquí definitivamente el tema es la captura de Abimael Guzmán. Eso sí, ya está. Entonces aquí me están describiendo cómo es que sucedió. Sin embargo, acá hay un enunciado faltante y aquí me manda de frente a lo que es la parte donde lo sentencian. ¿Qué es lo que falta aquí? Cuando lo captura. ¿No es así? Entonces, ¿cuál es el enunciado que contiene esa información? Exactamente.
La denominada Operación Victoria concluyó con la exitosa captura de Abimael Guzmán y otros miembros del terrorismo. Muy bien, Milagros. Candidata directa a ingreso. Entonces, aquí ya está demostrando acerca de la captura. En la 10, ¿qué dice? La metafísica proviene de metafísica, después de la física. Puede definirse como el intento por desarrollar una teoría del todo. Debe comprender y describir cómo es el mundo en realidad, de qué depende y no cómo se nos ofrece o cómo se nos presenta. Las preguntas de carácter metafísico no han quedado obsoletas por la ciencia moderna. Por ello debemos afirmar la creencia de que las preguntas metafísicas son inevitables, incluso en la era de la ciencia, y que los aspectos metafísicos del discurso científico y de otro tipo deben hacerse explícitos y analizados. Ya, a ver, ¿cuál creen que debería ser la que se incorpora aquí? A ver, si me está hablando acerca de la, definitivamente de la metafísica, debe estar relacionado con eso, ¿no es así? Así que aquí, con todos los problemas relacionados, solo nos quedamos con la parte que dice que son metafísicos, ¿no es así? Ahora, problemas metafísicos, listo, dice que no han quedado obsoletas por la ciencia moderna, entonces deben estar relacionados de alguna forma, ¿no es así? A ver, ¿cuál creen que sería? Tienes los problemas metafísicos no se relacionan con el tratamiento de problemas científicos esenciales. Según aquí dice que sí, que se relacionan con la ciencia y con esos aspectos del discurso científico. Así que ya está descartada. Solo nos quedan dos, ¿no es así? Los problemas metafísicos se relacionan con el tratamiento de problemas científicos fundamentales, así como los relacionados con la condición humana, o los problemas metafísicos se relacionan con el tratamiento de problemas teóricos vitales, como el tratamiento de problemas humanos. Está manejándose por la parte teórica o por la parte científica. Definitivamente se está manejando por la parte científica, porque aquí habla de la ciencia moderna, jamás nos hablo de la parte teórica. Por lo tanto, nos quedamos con esto. Los problemas metafísicos se relacionan con el tratamiento de problemas científicos fundamentales, así como los relacionados con la condición humana. Para el caso de la 11, ¿qué oración se debe incluir? Tienes la parte de introducción. A ver, el primer enunciado. ¿Qué dice? Para llegar a una interpretación de las Sagradas Escrituras, el sistema religioso acepta los hechos de la historia religiosa como hipótesis humana y natural. El sistema mitológico ve en estas historias un producto espontáneo de las alegorías morales. Platón nos prueba la existencia de la exégesis racionalista 400 años antes de Jesucristo. A ver, ¿cuál crees que debe ser una introducción? En las 5 ya te está dando más o menos una pista, porque está prácticamente concluyendo acerca de ello. ¿Cuál corresponde? A ver. Exacto, la exégesis de textos bíblicos es la aplicación seria y formal de los principios y reglas. Esto es una definición. Esto es una definición y es a partir de allí que se desarrolla todo. En la 12, a ver, el 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la ONU. Busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad. Actualmente tenemos la población juvenil más grande de la historia. Según datos de la ONU, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes. A ver, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál correspondería?
A ver, ¿cuál correspondería a esto? A ver, según parece, debes considerar lo siguiente. Dice que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad. Si busca esto, quiere decir que debe tener algún objetivo. Entonces, ¿cuál vendría a ser? Exactamente, para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Precisamente. Muy bien, Adrián. En la 13, ¿qué oración debe incluirse? A ver, aquí, mira, fíjate, aquí maneja fechas. Claramente es un texto que va a referir a la parte cronológica. Así que veamos. La Caja de Depósitos y Consignaciones dio origen al Banco de la Nación el 27 de enero de 1966. Ahora, sigue de la segunda, tercera. En 1973 se da el inicio tecnológico del Banco de la Nación y adquiere su primera computadora. Se aprueba la Ley Orgánica del Banco de la Nación que define entre sus funciones recaudar los tributos del sector público de 1981 y se inauguró el primer cajero automático en la sede Javier Prado con la tarjeta multired de color naranja en 1986. ¿Cuál correspondería aquí? Si nos manejamos por el plano de fechas. Mira, fíjate aquí, 1966, 1973. Definitivamente aquellos que estén demasiado atrás o adelante ya no van, ¿no es así? Entonces, en este caso, exacto, precisamente 1968. Luego, en 1968 se convierte en agente financiero exclusivo del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Simplemente me guío por las fechas. Ahora, recuerda que estos conectores que dicen, además, se supone que deben, después de ser escritos, como en este caso, este conector de adición, adicionar información que esté de acuerdo con lo que menciona en la parte superior. Y para eso están. Si no lo hace, entonces no compete. Ahora, el por otro lado es información que está descartando, bueno, a manera de exclusión, ¿no? Está manifestando un cambio de tema, ¿no? Por eso, recuerda, si no lo solicitas, si no lo necesitas, tampoco lo tienes por qué colocar. En la 14, las ideas del creacionismo no son las clases de ciencia. La evolución a través de las ciencias confirma la antigüedad de la Tierra en 4.500 millones de años. Los argumentos creacionistas no deberían presentarse en las clases de ciencias junto a la enseñanza sobre la evolución. La ciencia solo puede investigar fenómenos que ocurren en la naturaleza observable. Siempre menciona lo que es la ciencia y la ciencia. Entonces se mantiene en ese plan, la ciencia. Eso vendría a ser como un tema muy general. Ahora, el tema más específico que trabaja con lo que es fenómenos observables, ¿no es así? Las ideas del creacionismo, lo que se crea, lo que es la evolución, lo que es digamos, la parte de la enseñanza. ¿Cuál correspondería ser un final para todo ello? A ver, en este caso, ¿cuál se te ocurre que sería? En este caso, podríamos concluir, porque como nos sigue hablando acerca de las ciencias, podríamos mandar la conclusión en esto. En fin, los conceptos no científicos en las clases de ciencias confunden los procesos, la naturaleza y los límites de la ciencia. Entonces lo está mandando al plano de finalizar, ¿no? De concluir aquí. Y la 15 y última, de lo que refiere a inclusión de enunciados, normalmente el desarrollo de una vacuna no toma años, sino décadas. Científicos esperan lograr hacer el mismo trabajo en cuestión de meses.
la mayoría de los expertos cree que probablemente podamos contar con una vacuna disponible para mediados del 2021. Ya sabes, se está trabajando con lo que es la vacuna, la creación de la vacuna. De ser así, este sería un hito en la ciencia, pero habrá que pasar por varias fases de prueba para ver si funciona. Los expertos en microbiología creen que ahora no se trata de si se podrá encontrar o no una vacuna, sino de cuándo. Entonces, aquí, ¿cuál es el que incorporarías? Recuerda que aquí está trabajando con lo que es el desarrollo de la vacuna en un tiempo específico, ¿no? Que ya, bueno, antes se hacía en décadas, ahora se busca en meses, cuanto antes. ¿Cuál crees que debería ser el enunciado que complete esto? A ver, veamos. ¿Cuál sería el enunciado que piensas que debería completar esto? Si está trabajando con lo que es la vacuna, ¿sí? Está trabajando con lo que es la vacuna y el tiempo que le toma desarrollar. A ver, dice, podamos contar con una vacuna disponible para mediados del 2021. Exactamente, es decir, porque está explicando la idea anterior y permite de que se desarrolle la siguiente. Muy bien, Alan. Entonces, dice, es decir, contaríamos con ella en tan solo un año o año y medio desde que emergió por primera vez el SARS-CoV-2. Listo, chicos, ya está, culminamos con esto. Siempre recuerda que tenemos aquí, tenemos que evaluar. Si se trata de una conclusión, como tenemos en este caso, tienes que observar todo el texto, ¿no? Todo lo que está previamente escrito y tienes que mantenerlo en un tema en específico. Evita, por favor, evita salirte del tema o colocar ideas contrarias. Si tienes el ejercicio y el espacio en blanco está ubicado en medio, recuerda de que hay una dependencia de los enunciados. Siempre hay una dependencia. Así que si va a estar en medio o va a estar en el segundo o en el cuarto también, debes considerar los enunciados anteriores para poder generar ese enunciado que falta en el desarrollo. Trata de mantenerte siempre en el tema. Ideas que no correspondan al tema se descartan. Ahora, ideas contradictorias definitivamente se desechan. Y la redundancia es la última rueda del coche. Es la última rueda del coche. No se va a considerar en el primer caso. Ya si no hay otra alternativa, se considera. Y en el caso de la introducción, que jamás vas a colocarme pues una redundancia allí, jamás, ¿no? Entonces, aquí definitivamente no me vas a colocar redundancias, porque este es el primer enunciado, eso sí tenemos que aclarar. Lo que sí puede haber es que de repente pongas cosas confusas, ¿no? Por ejemplo, una contradicción o una inatingencia. Evita también eso. Aquí sí está prohibido los tres. Redundancia, inatingencia o contradicción. Cualquiera de ellas está prohibido. En el caso de una introducción, trata de buscar un inicio, un principio de acuerdo al tema que está reflejado en líneas más abajo. Listo, ya está. Entonces, a ver, salgamos de aquí. Listo, chicos. Con eso ya está. Terminamos la parte de inclusión de enunciados. Entonces, de paso, un ligero repaso también que hemos dado de los temas anteriores. Ya sabes que puedes aplicarlos en digamos, específicamente en este tema. Ahora, también lo que refiere a textos ya lo desarrollamos la siguiente clase. Así que ya nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Espero que les vaya muy bien.